Bien, nosotros somos el equipo número 1, conformado por Arreola Arturo, Jardines Ana, Mesa Dalia, su servidora Ramírez Abril y Phil Santana. La siguiente, por favor. Bueno, comenzamos con el tema de paisaje y anhelo. En 1993, Vitaly Komar y Alexander Melamid fueron contratados por el National Institute para estudiar los gustos artísticos de personas procedentes de 10 diferentes países. En este estudio se consideraron preguntas como si preferían ver una escena de interior o un paisaje, cuáles eran sus animales preferidos, sus colores favoritos, o con qué tipo de retratos disfrutaban, si personas famosas o normales y corrientes. Los tantos resultados obtenidos en general resultaron que no se preferían artes abstractas. Juntando los resultados de diseños que más gustaron, crearon un cuadro, el cual contenía un paisaje con agua en tonos azules, personas y animales, ya que resultó que el color que más gustaba era el azul. Tomando este estudio, Arthur Danto sacó como conclusión que este paisaje es aceptado, ya que contiene un 44% de azul y árboles, que estos colores en psicología reflejan paz, estabilidad, y estéticamente el verde y el azul se complementan. También J. Apple dio a conocer una hipótesis sobre uno de los elementos fundamentales que añade atractivo al paisaje. En su opinión, es que este permite poder visualizar el arte sin ser vistos, ya que a los seres humanos nos gusta una perspectiva en la cual se puede analizar un paisaje sin ser juzgado. En esta investigación también se arrojó que el resultado en general de los gustos se relaciona por rangos de edades. Los niños pequeños prefieren paisajes llanos parecidos a una sabana, y a partir de los 15 años se muestran más propensos a paisajes complejos y montañosos que contengan más árboles. Así, en cambio, las mujeres sienten mayor preferencia por la vegetación que los hombres, ya que es posible que esto tenga un origen evolutivo, ya que las mujeres prefieren hallar refugio en paisajes repletos de flores y frutos, mientras que los hombres se sienten más atraídos por paisajes con perspectivas amplias que ofrezcan una posibilidad de cazar y explorar. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar del arte y la naturaleza humana. En esta nos habla que el arte va desde las más de 6,000 lenguas que se encuentran alrededor del mundo, pues siempre serán traducidas por otras culturas, ya que comparten su estructura lingüística. La siguiente, por favor. Aquí nos dice que Platón y Aristóteles forjaron teorías de la naturaleza humana que las vinculan con sus filosofías del arte. Aquí para Platón el arte era solo una imitación de una imitación de las formas eternas. También nos dice que las artes podrían llegar a ser peligrosas. La siguiente, porfa. En cambio, Aristóteles respeta la variedad y la integridad de las artes, pues dice que éstas deben tener un tamaño óptimo para que su belleza pueda ser apreciada desde todas sus partes. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre lo que es el arte. Tal como lo han propuesto los pensadores desde Aristóteles hasta los psicólogos evolucionistas, en los seres humanos existe un instinto para producir y disfrutar de estas experiencias artísticas. Pero, ¿cómo se podría empezar a establecer este hecho? ¿O cómo sería una estética universal o una teoría del arte? Julius Moravcsik, que es el que vemos en la imagen de la derecha, fue el filósofo contemporáneo que más atención le presentó a esta pregunta básica. Este empieza haciendo un hincapié en un punto lógico y fundamental, y este plantea que se deben de distinguir una investigación transcultural del arte como una categoría universal de un intento por determinar un sentido de la palabra arte, ya que definición propia del arte no hay. El arte puede ser en parte subjetiva y por eso se conoce al arte como un concepto de categoría universal. Siguiente, por favor. A medida que las formas artísticas y las técnicas también cambian y se desarrollan mientras avanza el tiempo, también las modas pueden florecer o desvanecerse.
Del mismo modo que la teoría del arte también, mientras el arte avanza poco a poco, se altera su enfoque y se cambian sus valores con el paso del tiempo, lo que hace más difícil poderle dar una definición a lo que es el arte. Se supone que por fin se podrá entender el mundo del arte cuando se sea capaz de explicar los especímenes artísticos más marginales o los más difíciles. Si se logran explicar los ejemplos más extremos del arte, se puede llegar a una explicación general óptima para todas las formas artísticas. Por ende, lo que la filosofía del arte necesita... ¿Te devuelves un poquito, porfa? Epa. Por ende, lo que la filosofía del arte necesita es un enfoque que empiece por tratar el arte como un campo de actividades, objetos y experiencia que aparece de manera natural en la vida humana. Siguiente, porfa. Bueno, como les decía, arte no tiene una definición propia, pero hay unos rasgos interculturales que ayudan a identificar o estos aspectos del arte para por nosotros poder tener más o menos una idea de lo que puede llegar a ser. Entonces aquí tenemos un listado de 12 aspectos o rasgos. Eso sí, los componentes de ese listado no se eligen para satisfacer un propósito teórico preconcebido. Por el contrario, estos solamente pretenden ofrecer una base neutral para la especulación teórica. Como primer rasgo tenemos el placer directo. El objeto artístico se valora como una fuente de placer inmediato en sí mismo, y no esencialmente por su utilidad a la hora de producir algo más que sea también útil o placentero. Esta cualidad se le llama el placer de la belleza. Segundo, habilidad y virtuosismo. La creación del objeto o la actuación requiere una demuestra de ejecución de las habilidades especializadas. Tercero, el estilo. Los objetos y las actuaciones en todas las formas artísticas se realizan siguiendo unos estilos reconocibles, según unas normas relativas a la composición y la expresión. El estilo ofrece un trasfondo estable y predecible y normal, según el cual los artistas pueden crear sus elementos de novedad o sus elementos con una novedad sorpresiva y expresiva. Como cuarto tenemos la novedad y la creatividad. La creatividad implica tanto la función captadora de atención que tiene el arte como la capacidad quizá menos sorprendente del artista para explorar las posibilidades más profundas de un medio o un tema. La creatividad y la novedad son un espacio de individualidad o de genio artístico, y estos se refieren a ese aspecto del arte que no está regido por normas ni rutinas. Luego tenemos la crítica, que aquí en la crítica, pues siempre donde se encuentran las formas artísticas, existen junto a ellas una especie de lenguaje crítico. Este lenguaje crítico gira alrededor sobre lo que es el juicio y la apreciación, que puede ser sencillo o a la mayoría de las veces más complejo. Esto incluye una jerga de los productores de arte o el discurso público de los críticos y la conversación valorativa de las audiencias. Luego tenemos la representación en diversos y amplios grados de naturalismo. Los objetos de arte, incluidas las esculturas, las pinturas y las narraciones orales o escritas, en ocasiones incluso la música, representan o imitan experiencias reales o imaginarias del mundo real. El foco especial. Las obras de arte y las actuaciones artísticas tienden a quedar excluidas en la vida común y conforman un foco separado y llamativo de experiencia. Luego tenemos la individualidad expresiva, el potencial para expresar una personalidad individual suele estar latente en las prácticas artísticas, tanto si esa expresión se alcanza en su totalidad como si no. La saturación emocional. Las experiencias de las obras de arte está repleta de emoción, aunque éstas se manifiestan en muy diversas maneras a grandes rasgos. La emoción en la parte consta de dos tipologías: las emociones que se provocan o son incitadas por el contenido representado del arte, o las obras de arte pueden estar impregnadas de un claro sabor o tono emocional que difieren las emociones provocadas por el contenido que se representa. Luego tenemos el desafío intelectual, ya que las obras de arte tienden a desafiarse de un modo que utilizan una variedad de capacidades humanas perceptivas e intelectuales en todo su esplendor. Luego las tradiciones, ya que los objetos artísticos y las actuaciones, tanto las culturas solares o pequeñitas, de las culturas de pequeña escala, como las civilizaciones alfabetizadas,
Estas en el arte pueden ser característicos según las culturas de las distintas poblaciones. Y por último, y no menos importante, la experiencia imaginativa. Los objetos de arte ofrecen esencialmente una experiencia imaginativa tanto para los productores como para el público. Una talla de mármol puede representar a un animal de forma realista, pero como obra de arte escultural se convierte en un objeto imaginativo. Lo mismo puede decirse a cualquier historia bien contada, tanto si ésta se hunde sus raíces en la mitología como si es un relato biográfico. Siguiente. En el capítulo "Pero ellos no tienen nuestro concepto de arte", aquí los griegos lo definían como un contenido social o ideológico, tal como ocurre en la mayor parte del arte, el teatro y la música contemporánea. La mayoría de nosotros concibe el arte y la experiencia estética como categorías amplias que engloban las artes de masas, las expresiones históricas de creencias religiosas o políticas, la historia de la música y la danza, y la inmensa variedad de tradiciones de diseño, de muebles, de utensilios prácticos y de la arquitectura. La siguiente, por favor. Lejos de constituir una clase pequeña y extraña de objetos, en el imaginario europeo que se remonta hasta los griegos, el arte acoge una sorprendente variedad de actividades y productos creativos. El concepto era: podemos adoptar este enfoque al escribir sobre el arte y esperar que se entienda, pero no porque los lectores hayan consultado el diccionario para determinar el significado de arte. Esto porque compartimos una comprensión mucho más ambigua, amplia y pretérica de lo que es el arte. Andrew Warhol, comúnmente conocido como Andy Warhol, fue un artista plástico y actor estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo el pop art. Andy Warhol menciona que la jerga del arte es como la de las ciencias, ya sea la física, la lingüística o la medicina. La siguiente, por favor. Arte y selección natural. Bueno, a grandes rasgos se puede decir que la selección natural despojó al naturalismo religioso de su viga de apoyo, ya que Darwin descubrió un proceso puramente físico que podría generar organismos biológicos que funcionan como si hubieran sido diseñados de manera consciente. A esto le conocemos como la teoría de la evolución. De hecho, estaban diseñados, pero en un sentido diferente al suyo. El suyo era un diseño ciego y aleatorio distinto a los procesos conscientemente intencionales. Hoy en día, los creacionistas bíblicos siguen insistiendo en la necesidad de que la intención divina explique como mínimo algunos rasgos del mundo natural en el que vivimos hoy, o como tal, como nosotros lo entendemos. Como por ejemplo la compleja meticulosidad del nido de un pájaro tejedor o el ojo humano. Necesitan algo que les explique qué hace que todo sea así tan perfecto. Pero entonces Darwin da la teoría de la evolución, pero sin embargo, la intención divina sigue queriendo intervenir en esto, dando una razón. Un siguiente, por favor. Una cosa es relacionar la estructura y la función del sistema inmunitario o el oído interno con los principios evolutivos y otra muy distinta es suponer que la evolución pueda guardar relación con los cuadros de Alberto Durero o la poesía de Gerard de Nerval. Darwin creía que existían conexiones importantes en la evolución de las prácticas artísticas humanas, pero decía que de igual manera, por ejemplo, con el nido del pájaro. El nido del pájaro, pues decía que era como que muy preciso la forma en que lo armaban, pero estas no tenían mucho que ver con la expresión artística. Decía que la evolución no tenía mucho que ver con la expresión artística. Entonces, intentar explicar por qué el pájaro
arma el nido de una forma tan meticulosa es lo mismo que intentar descubrir cómo, por qué los cuadros de Alberto Durero son tan buenos. Entonces dice que las prácticas artísticas es más que una expresión nuestra, pero no nuestra evolución. Solemos pensar que las artes son beneficiosas porque nos otorgan una sensación de bienestar y comunidad. El arte nos puede ayudar a adentrarnos en la psicología humana. Esta ayuda a los enfermos convalecientes en un hospital o nos ayuda a apreciar mejor el mundo natural, etcétera. Aunque todas estas afirmaciones fueran ciertas, no se podrían validar en sí mismas una explicación darwiniana de las artes, a menos que estas mismas estuvieran relacionadas de algún modo con la supervivencia y la reproducción. La única manera de que las expresiones artísticas estén relacionadas con, con, con lo que es la evolución es que tengan que estar relacionadas con la supervivencia y producción. Siguiente, por favor. Ahora van los usos de la ficción. Aquí nos habla de que las obras de arte se pueden unificar como objetos físicos, que pueden ser esculturas de piedra, lienzos pintados, entre otras cosas. Pero respecto en el sentido de la experiencia estética, las artes no ocurren en el mundo, sino en el teatro de la mente humana. La siguiente, por favor. Immanuel Kant tenía una teoría sobre el arte, la cual fue publicada en la época de los griegos y perdura hasta la actualidad. La siguiente, por favor. La imaginación le permite al cerebro generar cadenas deductivas sobre las cosas que pudieron ser o podrían ser. Con esto se puede llegar a pronosticar. Y nos dice también, siguiente, por favor. Que los niños pueden catalogar los hechos imaginarios en diferentes escenarios y así los pueden distinguir de lo real y la fantasía. Los juegos de ficción se llegan a dar del 1 año y medio hasta los 2 años de edad y pues es cuando se empiezan a decir las primeras palabras. La siguiente, por favor. Ok, el arte y la autodomesticación humana. Según aquí en el contexto de la evolución, la adaptación, de la selección, dicen que desde el inicio el hombre ha estado en cambios a consecuencia de la selección natural y sexual. Eso todos lo sabemos porque empecé yo. Dice que al principio, hablando en el contexto sexual, un individuo no buscaba la perfección, no buscaba alguien ideal, buscaba nada más con quien se pudiera reproducir, no importaba sus genes, no importaba su apariencia, nada, más que se pudieran reproducir. Con el paso del tiempo, los gustos y algunas características han hecho que esta selección sexual ha cambiado y se han considerado bellos, atractivos, y esto, por ende, los consideran arte. Bueno, todo esto surgió más desde que se vio la pintura del nacimiento de Venus o también desde que Amadeo Modigliani sacó sus famosos desnudos, sus pinturas desnudas. Una de las características que más llama la atención en otro individuo es la simetría. El comportamiento, por decir, antes las mujeres, bueno, según el libro, las mujeres solo buscaban un hombre o un individuo que se reprodujera y ya. Pero hoy en día, algunos científicos afirman que las mujeres buscan quien las proteja, quien las alimenta, quien las cuide y quien esté junto con ellas en sus momentos más difíciles. La forma y tamaño. Aquí meten los estereotipos, bueno, como se crean con estas pinturas, los estereotipos de la mujer con figura de reloj de arena. Entonces aquí entra, dice que los hombres que consideran bellas a las mujeres son porque esa mujer debe tener caderas anchas, pechos firmes y grandes, y al igual que los glúteos. Y viceversa, las mujeres que consideran arte a un hombre son aquellos hombres que tienen la espalda ancha y los pectorales, bíceps y abdomen plano y cuadriculado. Estos procesos naturales se relacionan con el arte en el sentido de que, según los científicos, dicen que una persona que ve algo muy detallado, muy brilloso o muy caro, porque con la evolución, últimamente en lo moderno, la gente que ve cosas
caras, que no tengan importancia, mientras sean caras, mientras tengan materiales caros, mientras sean innecesarios, pero tengan un costo elevado, son muy atractivas o hasta cierto punto muy excitantes. Por decir, esta pintura de la mujer, a algunas personas les parece excitante o les parece interesante porque es detallada, muy detallada. Entonces dicen que al ver la pintura y ver que está muy detallada, se piensa que el artista quien la hizo tuvo el tiempo suficiente para poner detalle a detalle. Y esto significa que la persona que perdió tanto tiempo haciendo esta pintura tenía un estatus social muy alto, o sea, era rico y por eso tuvo suficiente tiempo para desperdiciar. En otro contexto de la escultura, se dice que aquellas esculturas o aquellas artesanías que tengan materiales caros o muy difíciles de encontrar, como el oro, la plata, jade, mármol, algunas piedras preciosas, maderas delicadas, pigmentos iniciales o tintes poco comunes, se le encuentra una fascinación, ya por lo mismo de esos materiales caros. Existe una cierta fascinación por los objetos elaborados meticulosamente con la mano humana, por lo mismo de que tuvieron suficiente tiempo y eso significa que el artista era rico, tenía un estatus social alto. Immanuel Kant fue un hombre con un intelecto voraz y muy amplio de miras. Se consideraba a sí mismo cosmopolita moderno. La crítica del culto se refirió en ocasiones a las arquitecturas naturales y los científicos del Caribe, en un esfuerzo por atraer los prejuicios eurocéntricos de sus lectores y presentar un concepto más universal de que el arte. Para Kant, Hooke y sus herederos de la ilustración, la sofisticación intelectual se logra en parte el reconocer que nuestros valores e intereses más apreciados pueden ser obra de una contingencia cultural local. Siguiente, por favor. Los descubrimientos de Charles Darwin aportaron a la biología y al estudio de la psicología humana, haciendo de contingencia del mundo cultural. Según esta corriente de pensamiento, la naturaleza es permanente, la cultura humana es creada. Sin embargo, la teoría de la evolución aporta un elemento radicalmente nuevo al pensamiento culturales. Desde principios del siglo XX, los pintores modernistas, escritores, compositores y teóricos del arte se han consolado a sí mismos con la idea de que la resistencia del público era un sello de valor creativo. Los modernistas fijaron la mirada hacia atrás en el siglo XIX y vieron que los oyentes burgueses habían encontrado a Beethoven feo y disonante, a Manet y a Baudelaire obscenos, a Wagner carente de sentido y a Flaubert ofensivo, aunque llegaron a apreciarle a cada uno su genialidad. El siguiente, por favor. El arte puede parecer un producto fundamentalmente cultural, pero el instinto artístico que lo condiciona no lo es. Todos nos felicitamos por reconocer la accidentada contingencia de nuestros valores culturales. Por ello, la historia y la cultura humana están sujetas a infinidad de accidentes o decisiones conocidas y desconocidas. Si existe la predestinación en la historia de la humanidad, se debe a la persistente influencia de una naturaleza humana inmutable y determinada genéticamente. Hasta Darwin, la mayoría de los pensadores consideraba la naturaleza humana inmutable y otorgada por Dios. La siguiente, por favor. Finalmente tenemos el capítulo de la grandeza de las artes, en donde se expone que, por ejemplo, el filósofo británico Collingwood en 1930 sacó una teoría sobre la diferencia entre el arte y la artesanía, de modo que la distinción entre ambas no tenía nada que ver con los materiales que se estuviera elaborando en la obra, sino lo útil que era o no. Por ejemplo, la artesanía, los artesanos saben cuál es el resultado final a crear y la intención con la que se hace. Tienen los conocimientos previos de un artesano que son necesarios, mientras que el arte, al igual que la artesanía, requiere el ejercicio de la técnica y una habilidad previa, pero el artista no tiene control sobre el resultado que dará la obra de arte y durante su creación puede tomar distintos giros diversos.
La siguiente, por favor. También se expone que las artes no son esencialmente sociales, ya que no siguen códigos morales, se tienen rituales y las costumbres de los elementos favorecen a la solidaridad social, creando un enfoque más fuerte entre el artista y la sociedad. La siguiente, por favor. Finalmente, se tiene que las artes no son esencialmente religiosas, ni morales, ni políticas, creyendo que el arte debe ser neutra y encajar con quien más corresponda, mas sin embargo los gobiernos emplean las artes para transmitir y reforzar los valores morales y políticos. También el arte puede ser resultado de un experimento, ya que el artista no tiene conocimiento preciso ni previo de cómo la sociedad tomará su obra. Bueno, esto sería todo por nuestra exposición, esperemos les haya gustado.